Queridos amigos de Radio San Borja, líder en peronidad, tengan ustedes muy buenas tardes. Como todos los viernes, les saluda Rubén Lastarria y esta es la hora de integración. Gerardo, buenas tardes, cuéntanos. Hola Rubén, ¿cómo estás? Hoy día tenemos el agrado de contar con jóvenes músicos. No me digas, ¿quiénes son? A ver, cuéntame. Es el Leviner Swing. ¿Cómo? Leviner Swing. Nuevamente. Leviner Swing. ¿Son los que están tocando ahorita? Son los que están tocando ahorita jazz. Y dime, ¿quiénes son ellos? Cuéntame, ¿cómo se llama? Es un grupo de jóvenes integrados por Ezequiel Borlini, que es la guitarra, Pedro Ávila en el violín, Carlos Advíncula en la guitarra y Adrián Vela en el bajo. Dime, ¿y de dónde salen ellos? Ellos de varias escuelas de formación musical. ¿Y cómo así se juntan? No sé, eso tendrán que explicarnos ellos. Bien, muchachos, bienvenidos al programa La Hora de Integración. Vamos, un aplauso para ellos, por favor. ¿Qué es eso? A ver, cuéntenos, ¿cómo así? ¿Cómo se forman? ¿De dónde salen? Bueno, a ver, yo vengo de Argentina, vine hace aproximadamente un año y fui acá encontrando como la gente, me anoté en un taller de composición, lo conocí a Pedro, a él lo conocí por YouTube, a Carlos, y ahí nos empezamos a juntar a tocar y empezamos a salir a la calle y en un momento fue como... No sé qué está pasando, como que empezamos a conectar. ¿Y por qué jazz? ¿Por qué jazz? Yo creo que a cada uno de nosotros nos gustaba el jazz, o sea, por experiencias previas. Por ejemplo, yo escucho jazz desde que soy pequeño. A mí me escuchaban jazz en mi casa y siempre me gustó. Y cuando empecé tocando música clásica, pero yo siempre había querido tocar jazz. Y yo creo que cada uno por nuestra parte ya estaba pegado a este estilo, ¿no? Y cuando nos juntamos, todos confluimos en esos gustos. Pedro, tú estás con el violín. ¿Siempre has tocado violín o otros instrumentos? Toco violín desde los 10 años. También toco un poco de piano. ¿Has estado en la escuela? Sí, yo estudiaba en el conservatorio desde los 10 años. Estudié 5 años en el conservatorio y luego en clases privadas. ¿Y Carlos? Yo estudié en la escuela de música de la Católica, pero un ciclo nada más, porque en verdad como que acá en Lima estudiar música, si no estás en el conservatorio todo es demasiado caro, es como que tienes que pagar demasiado por tu pasión, cuando deberían hasta las universidades estatales tener una facultad de artes escénicas. En este caso yo estudié un ciclo en la Católica, pero agradezco ese ciclo que pude pagarlo porque ahí es donde aprendí a escuchar jazz. Ahí aprendí con el profesor que tenía, era Andrés Prado, y Andrés Prado me inculcó a escuchar jazz pues desde lo más clásico que existe, que es el swing, hasta lo más moderno, que es el free jazz, que son otros derivados del estilo, porque en verdad es bien grande la palabra, no es como que jazz, pero es inmensa, ¿no? Adrián Vela, ¿no? El bajo, y bajo no es tan sencillo tocar, y muchas veces dicen, oye, ¿quién va a tocar bajo con un aparato de 4 cuerdas ahí? Cuéntanos cómo si te animas tú a tocar bajo y cómo integras el grupo. Bueno, yo me atreví a tocar bajo, porque en realidad de niño cuando comencé la música me encantaba tocar, pero siempre yo quería ser guitarrista. Y siempre, como había alguien que tocaba mejor que yo, me decía, ya, pero tú toca el bajo. Y fue así como a la fuerza, pero... Como cuando hacen los grupos de chicos de fútbol, mira, tú eres arquero. Sí, ¿no? sí. No es porque seas el más malo, ¿no? Claro, habían mejores que yo en la guitarra. Entonces, cuando me decidí a tocar bajo, pues le agarré una pasión, comencé a tocar. Y los guitarristas terminan con envidia, me imagino. Ezequiel, sí. Más o menos cuéntanos, para que nuestro público oyente sepa, porque siempre hablamos de jazz, blues, swing. ¿Cómo son los orígenes y dónde se origina el jazz? Bueno, en realidad lo que nosotros hacemos es jazz, pero jazz gitano. El jazz gitano, claro, es una mezcla del jazz swing americano que se fusiona con la música tradicional francesa y los vals musette de Francia. Y de ahí aparece Django Reinhardt, que fue el primer como exponente, ¿no? En tocar este estilo, en fusionar el jazz con el swing con los gitanos. Muchachos, ¿y qué les parece si mientras vamos hablando nos van interpretando un otro tema de jazz para que nuestro público un poco que ya entre en esto? Porque hablamos que normalmente el jazz, Gerardo,
El jazz, el verdadero jazz se origina pues en Nueva Orleans, en los Estados Unidos, de todos los grupos africanos, llamémoslos así, ¿no? Pero poco a poco esto va evolucionando. Y fusionando con distintas realidades, ¿no? Eso así es, y hasta que imagínate que este tipo de música pues llegue a Latinoamérica y concretamente llegue a Perú, ¿no? Bueno, escuchemos mejor al grupo. ¿Cómo se llama el grupo, me dijiste? Leminer Swing. Con ustedes, Leminer Swing. Muchos mitos en relación a la etimología de la palabra jazz, ¿no? En sí, hemos encontrado muchos. Por ejemplo, ¿de dónde viene la palabra jazz? De un músico llamado Jasper Ras o Chas. Era una teoría. Había otra teoría acerca de dónde venía de Haisa, de la lengua africana, que significaba el que seduce. Pero había otra más, de una jerga criolla, que es el jazz, que es el excita. Ahora, han aparecido muchas. Ustedes deben conocer algunas otras. O con cuál de ellas se quedan. Una. A ver. Decían de que le pusieron J-A y doble S porque los pianistas de ragtime en New Orleans trabajaban en burdeles siempre. Entonces era como que les hacía recordar la música, el olor del perfume de jazmín de las mujeres que trabajan en los burdeles. Entonces era por eso que le pusieron jazz. Es más, escribían el nombre, escribían J-S-S en el bombo del baterista. Siempre escribían ahí, era Dixieland Jazz Band, pero con doble S, hasta que a alguien un día se le ocurrió, porque era como que con doble S no era muy pegajoso para la vista de los músicos y de los pianistas, en caso que eran muy exquisitos en esa época los pianistas de ragtime, y tuvieron que cambiarle la doble S y le pusieron dos Zetas, y ya le empezaron a escribir así. Entonces, como era Dixieland Jazz Band, y lo empezaron a escribir así, de esa forma. Y ahí ya quedó, ¿no? Y ahí todo el mundo ya empezó como que a escribir jazz, todos hasta ahora. Quedó así. Claro. Eso es lo que dicen. ¿Y ustedes? ¿Para ustedes? A ver. Bueno, yo había escuchado una parecida, que estos grupos de Dixieland que tocaban en burdeles, un día estaban tocando y un señor se para y ahora no me acuerdo, pero grita una frase en inglés y dice jazz, refiriéndose al excitamiento, ¿no? O a la excitación que le provocaba el swing de la música. Entonces, luego de esto, que él movió a toda la gente con esta frase, lo contrataron para que en un momento determinado del concierto se levante y diga esa frase. Entonces, cada vez que iba a un concierto, este tipo se paraba y gritaba
y gritaba jazz, entonces empezaron a promocionar las bandas con esta frase. Y un día, por error de imprenta, escriben jazz con S y una Z. Empiezan a escribir jazz con S y una Z, con S y una Z, y después, por una cuestión visual, lo cambian a jazz con una sola Z. Y luego, con el tiempo, igual por un tema de marketing, asumo yo, cambian la palabra a jazz con doble Z. Bien, amigos, vamos a nuestra primera pausa comercial y retornamos con la hora de integración esta tarde con el grupo Leminar Swing, músicos de jazz.